Bienvenidos a esta edición del podcast con el pastor, una edición especial. Eso es para los chicos, para los hombres y especialmente en este caso para los padres. Eh, Vamos a estudiar un libro que se llama simplemente Cómo dirigir tu casa. Nosotros sabemos que Dios ha creado el orden y Dios ha creado un rol especial para el hombre. Y nosotros tenemos la responsabilidad de dirigir la casa. Y escuchamos mucho de esto, sabemos que es algo que deberíamos hacer. Y lo que me gustaría hacer con vosotros es, a través de este libro, como una guía, podemos pensar en esto. ¿Y qué significa dirigir tu casa? ¿Vale? ¿Qué significa dirigir tu familia? ¿Qué es lo que Dios espera de ti? ¿Qué es el rol que tú tienes en tu casa, en tu familia? Vamos a tocar todo esto. Y yo que quiero hacer es animarnos amarnos en este privilegio. Y a lo mejor tú no eres padre todavía. Siempre hay alguien en la iglesia que puedes tener un hijo espiritual. Puedes discipular a alguien, invertir en alguien y esas cosas, ¿vale? Entonces, vamos a pensar y vamos a ver qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres y en este caso como padres. Y quiero decir qué privilegio es ser un padre y tener el privilegio de dirigir y invertir y guiar y enseñar y todo aquello. Vamos a empezar el libro de Proverbios. Estamos en capítulo 2 de Proverbios. Ese es el versículo clave para empezar. El libro, el autor se llama Joel Beek, es un pastor en el estado de Michigan y escribió este libro y es tremendo. Está lleno de sabiduría y cursos, recursos y cosas prácticas para nosotros en cómo dirigir tu casa, en este caso con tus hijos. ¿Qué hago con estos críos? ¿Qué hago con esos niños? ¿Cómo puedo yo ayudarles? Entonces, eh, vamos a empezar en Proverbios 22 y versículo número 6. Y aquí tiene como la idea principal del capítulo 1 de este libro. Vamos a leer el versículo que dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo, no se apartará de él. Ese es el versículo clave del capítulo. Y nota lo que dice, enseña, instruye tu hijo. Ahora, eso es un proverbio, no es una promesa. Unos padres se han confundido y no dice que siempre el niño va a seguir al Señor, porque somos humanos y no quiere decir que siempre el niño va a seguir al Señor. Es un proverbio, no es una promesa. Por lo general está diciendo lo más probable. Algunos padres han quedado confundidos. Muchas veces es porque no han cumplido paso uno, que es instruir al niño en el camino. Y ellos piensan que al llevar su hijo a la iglesia una vez a la semana han cumplido. Y eso no es nada, eso es lo más mínimo que un padre puede hacer, es llevar tus hijos a la iglesia, mínimo una vez a la semana. Eso es mínimo, eso es por donde empezar, ¿vale? Entonces, este padre que luego su hijo no quiere saber nada de él, de Dios, de la iglesia, es que, bueno, no has instruido a tu hijo en el camino del Señor. Tú has llevado a tu hijo a la iglesia y ha dicho a ellos, enséñale, prepárale, cuando al final Dios dice que tú tienes la responsabilidad hacerlo, ¿vale? Es tu responsabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener una cosa muy clara. Dios te ha bendecido con una mujer, ¿vale? Una esposa. Qué privilegio, pero qué gran responsabilidad con esto. Número dos, el matrimonio. Dios bendice y produce hijos, niños. Qué gran responsabilidad con esto. Mucho gozo, mucho amor, qué bendición,
pero hay que tener claro la responsabilidad que nosotros tenemos ante Dios. Y llevar tu familia a la iglesia es súper importante. Todos los domingos, sin falta, sin excusas, sin historias, es domingo, vamos a la iglesia para adorar al Señor. En mi caso, en mi casa, yo ni una vez he preguntado a mi padre si yo podría perder el culto, porque ya tenía claro que eso no es posible, que eso no pasa en nuestra casa. Domingo pertenece al Señor y para mi padre era una convicción, ¿vale? Número dos, lo que él enseñó a mí es que yo no quería faltar un culto. Yo no quería realizar otra actividad. Yo quería estar en el culto. Pues este versículo dice, en este versículo Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Eso quiere decir, número uno, tú tienes que preparar tus hijos, ¿vale? Prepararlos. Vamos a coger y usar un ejemplo. Uno que quiere conducir tiene que apuntarse en una de esas autoescuelas. En la autoescuela consiste de dos partes. Hay dos grupos o hay dos categorías, dos pasos, mejor decir. Paso uno es la teórica, es la teoría. Uno que quiere conducir tiene que entender las normas, tiene que entender el coche, su función, la calle, el tráfico, las señales. Él tiene que tener un entendimiento básico de todo el asunto, ¿vale? Eso es parte uno. Si tú quieres conducir, hay que coger el libro y estudiar y leer y entender el tráfico en las calles, las señales, todo el asunto, ¿vale? Paso dos es la práctica. Y en este caso, eso es curioso porque tú a lo mejor puedes estar, ha pasado muchos años como pasajero en un coche. Has estado en un coche, pero nunca has conducido. Y el cambio es drástico, el cambio es tremendo. De estar como pasajero a conductor es un cambio tremendo. Lo que tú tienes que hacer con tus hijos es, número uno, enseñarlos. Van conmigo, vamos a leer Proverbios. Tengo un par de versículos en Proverbios. ¿Por qué Proverbios? Proverbios es un padre hablando a su hijo. Y este padre está preparando a su hijo por lo que hay. Eso es paso uno, es la teoría, ¿vale? ¿Con qué consiste el mundo? Y tú tienes que enseñar a tus hijos sobre las cosas del mundo, cómo funciona el mundo, que no todo, lamentablemente, no todo es rosas, no todo es bonito, pero existe peligro, existe unos malos, existe engaño y trampa. Y hay que enseñarlos que existe tales cosas y cómo evitar estas cosas, ¿vale? Estamos en Proverbios. Vamos al libro de Proverbios y sería el 10 creo que el 18 era. Dame un segundo aquí. Estaba mirando tantos versículos que tanto, bueno. Es capítulo. Dame un segundo. Ajá. Capítulo 13, perdón. Proverbios 13 y versículo, vamos a leer versículo 20 de capítulo 30, de 13, perdón. Proverbios 13 y versículo número 20. Ese es otro proverbio que dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Qué proverbio más importante para instruir en la vida de tus hijos?
el fundador de Starbucks. Starbucks es una cafetería que empezó en la ciudad de Seattle, Washington. Es como la Galicia de Estados Unidos, en esta esquina. Tiene frontera con Canadá y está por norte de California, en este estado, en la esquina de Estados Unidos, en el noroeste, perdón. Anyway, empezaron con una cafetería en la ciudad de Seattle, que es muy de café y todo esto. Y luego tenían 2 y 4, y ahora a nivel mundial, en cada aeropuerto hay un Starbucks, en cada ciudad hay un Starbucks, casi en cada esquina a veces. En una entrevista, alguien preguntó a él sobre el éxito de su cafetería, la marca y todo aquello. Y él dice que su madre le enseñó sobre la importancia de sus amigos, de cómo elegir buenos amigos. Y dice en la entrevista que ha sido interesante a lo largo de su vida ver cómo él ha tenido este discernimiento en cómo elegir amigos, porque dice, acercó unos malas personas que han mostrado malas características y veo ahora sus vidas y han entrado en engaño, han destruido sus vidas y ellos quieren influenciar a ti. Dice, yo he elegido personas que han mostrado características de buenas personas y, y por eso yo tengo el éxito, porque he elegido siempre hacer las cosas bien, la ética, porque él tenía un conocimiento del mundo, el juego, las normas del juego, y ha elegido bien. Pues como padres, dice la Biblia, tienes que enseñar a tus hijos, si tú andas con el necio, necio serás. Dice, el que, pero el otro lado es, el que anda con sabios, sabio será. Obviamente, debe ser que en la iglesia existe la sabiduría, existe cristianos con el conocimiento bíblico, ¿vale? Y tú como padre tienes que enseñar bien a tus hijos con quién andas, con quién formas amistades, porque eso lleva una influencia brutal. Luego, dice en capítulo 14, mira lo que dice en versículo 6, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Mira lo que dice, el hombre entendido es el entendimiento. El entendimiento es más que solamente el conocimiento. Tú a lo mejor tienes una respuesta en el examen y puedes usar inteligencia artificial para llegar a conocer la respuesta. Eso sería conocimiento. Pero el entendimiento es entender cómo has llegado a la respuesta correcta. Por ejemplo, en la matemática, ahora, no aceptan solamente la respuesta. Tú tienes que dibujar y mostrar al profesor la fórmula y cómo has llegado a la conclusión. Tú como padre tienes tantos momentos en casa y con tus hijos para sentar con ellos y instruir y ayudarles a entender el mundo. Hay demasiados ejemplos que cuando pasa algo en la vida, puedes coger y decir, mira, esto es lo que acabo de decir, lo que acaba de pasar es porque hay personas, hay situaciones, hay esto en el mundo, ayudarles a entender el mundo. Eso es la teoría. Tú quieres conducir, tú quieres conseguir tu carnet para conducir. Paso uno es la teoría, la teórica. Es todo el sistema, ¿vale? Hay que enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos. El mundo no es pura flores. En el mundo hay engaño, hay trampa. La Biblia habla de la riqueza rápida,
te lleva a la ruina rápida, ¿vale? Hay tanta mentira, hay tanta oportunidad para engañar, para hacer algo ilegal, que te ofrece algo rápido, pero lleva consecuencias de largo, largo tiempo. Entonces, la teoría es tu parte como padre a leer la Biblia con tu familia. Es tú, número uno, tomas el tiempo para leer la Biblia. Tú tienes que, como padre, pasar tiempo con Dios, estar todos los días con Dios, con el Señor, para llenar tu corazón y tu mente con la sabiduría, inteligencia bíblica, para poder responder a tus hijos y estar siempre todos los días buscando momentos, y son momentos bonitos cuando puedes formar su visión del mundo, formar su forma de entender el mundo. Y ahí estás preparándolos, porque regresando al versículo donde hemos empezado, dice la Biblia, instruye tu hijo en su camino. No dice que tú tomes cada decisión para tus hijos. Dice prepararlos para tomar buenas decisiones, ¿vale? Entonces, regresando a la autoescuela, ya tienes la teoría. Hay que conocer las normas, reglas, el sistema. Paso 2 es cuando tú te montas en la silla del conductor. Eso es una experiencia. No has movido, si has sido mucho tiempo como pasajero en el coche, no es una distancia muy largo, ¿vale? No es mucha distancia, pero es un cambio increíble, porque de ser pasajero a conductor, bueno, ya tú tienes el volante en tus manos y tú tienes el control del coche, es una sensación distinta, es una experiencia totalmente diferente. Y ahora, el profesor todavía tiene control del coche, por si acaso que pasa algo o hay un peligro, él también tiene un volante y también tiene control del freno y para acelerar y todo esto. Pero tú como padre tienes que permitir que tus hijos conducen. Déjales conducir. El padre, hay dos extremos que tenemos que evitar. El padre permisivo que no está activo en la vida de sus hijos. No estás preparando a tus hijos para lo que hay. Van a entrar en el mundo como necios. Y estas personas el mundo come porque no tienen la sabiduría. Y firmen contratos, piden tanta préstamo, entran en cosas ilegales. Mira, cuando hemos querido comprar una casa, un hombre nos acercó y nos dijo, oye, hay una forma, podemos hacer algo. Y al escuchar al hombre, yo tenía unas alertas, la luz roja, porque es como subir el precio más de lo que realmente es, para conseguir más, para cambiar los precios, ta, 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 ta. Básicamente, engañar al gobierno, engañar el sistema y hacer algo prácticamente ilegal, ¿vale? Y claro, en el mundo, esas personas siempre buscan personas tontas donde es más fácil engañar, es más fácil que ellos entran en la trampa. Y en el caso de tú como padre, tú tienes que preparar a tus hijos con el conocimiento, entendimiento que mira, esto aquí es una trampa. Tienes que evitar la trampa porque parece un momento bonito, parece que, wow, qué fácil, ya puedo conseguir lo que quiero, pero viene con un precio brutal y el mundo es en ese sentido cruel. Este hombre, ya que has firmado, él va a desaparecer y tú te quedas con las consecuencias, ¿vale? Entonces, los niños tienen que tener el entendimiento en la teoría y luego hay que practicar. Esa es
prácticas, ¿vale? Tienes que tomar tiempo conduciendo, ¿vale? Porque es una cosa leer sobre el coche y leer sobre cómo es conducir. Y es una cosa es sentar en el coche y ver a alguien más conduciendo. Pero es otra cosa totalmente distinta cuando tú te montas y que tú estás conduciendo, ¿vale? Es otra cosa. Y la Biblia dice, tú tienes que preparar tus hijos para que puedan tomar buenas y sabias, decisiones buenas, que glorifican al Señor y que entienden que en el mundo hay trampa, hay engaño, hay mentirosos, ¿vale? Y es tu trabajo como padre enseñar a ellos. Otra cosa que dice el libro, enseñar con pasión, que es algo importante para ti, con tu corazón, ¿vale? Y llevarlos a la iglesia y hablar de Cristo, leer la Biblia con tu familia en casa y hablar de Dios, porque esto te ofrece momentos para explicar versículos, capítulos, asuntos, y es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo dirigir tu casa? Pues así, de entender que tu trabajo como padre es preparar tus hijos, prepararlos que pueden conducir un día sin tu presencia en el coche. Ahora tenemos que, paso por paso, empezar con la teoría y luego la práctica, ¿vale? Que pueden entender cómo hacer las cosas en la vida. Las pasiones, por ejemplo, que tenemos, esas son cosas que Dios ha creado y no es algo malo, pero puede ser algo muy malo. Te puede destruir, te puede llevar a la ruina. Entonces hay que entender la disciplina y poner todo bajo el control de la palabra de Dios. La sexualidad no es algo sucio, ni es algo malo, es algo que Dios ha creado. Pero hay que entender que el fuego tiene que quedar en la chimenea. Sale de la chimenea y puede quemar la casa y destruir todo. La pasión es lo mismo. La pasión Dios ha creado y la pasión es algo para disfrutar, pero en su propio contexto, en su propio sitio, ¿vale? Tú tienes que enseñar esto a tus hijos y prepararlos para entrar en la sociedad y entrar en la vida. Yo he visto dos cosas, regresando a los dos ejemplos, dos extremos para evitar. El padre permisivo que no está involucrado en la vida de sus hijos. Pero el error número dos que he visto es el padre que es muy estricto. Él es él controla todo. Y esos hijos tampoco están preparados para entrar en la sociedad, en la vida, porque nunca han tomado sus propias decisiones. Hay que darles un poco de margen para fallar, para cometer errores, para poder corregirlos, ¿vale? No te olvides que tú tienes también el volante en el coche. Y en caso que haya algo muy peligroso o algo así, puedes corregir. Pero ellos tienen que tener la libertad para poner en práctica lo que tú estabas enseñando en la teoría. Eso es la idea de pasar la teoría y empezar con la práctica, las prácticas. Y entonces el otro extremo es el padre que toma cada decisión para sus hijos. Ellos no tienen el tiempo para ejercitar su conocimiento, su entendimiento. Yo recuerdo en el seminario unos chicos que vienen de familias muy estrictas. Sus padres controlaron todo, todo, todo y eran literalmente, pero no quiero decir algo feo, pero eran tontos. Totalmente, totalmente tontos en cómo hacer las cosas en sus vidas. Su vida personal, un desastre. Muy obedientes porque estaban acostumbrados a seguir normas, a seguir instrucciones, en esta parte bien, pero que nunca han tenido el tiempo de la práctica. Y entonces fue un desastre con este grupo en el seminario, porque la primera vez en sus vidas
que eran como independientes, viviendo fuera de la casa, y fue un fallo, un desastre total. Y entonces es porque sus padres no les han permitido tener tiempo conduciendo, cómo usar el freno, cómo usar revisores para ver el peligro que hay, conducir bien, mirar, porque claro, tú tienes que conducir bien y también ser un conductor defensivo, porque hay otros que no conducen bien y tienes que estar siempre alerta, ¿vale? Estar prestando atención. Vale, entonces, aquí son cosas prácticas. Todos los días podemos leer la Biblia juntos con la familia y luego buscar momentos para utilizar una situación que está pasando en la vida para sentar y hablar con tu hijo. ¿Vale? Es decir, lo que has visto es porque un hombre gritando en la calle, eso es falta de control de su carne. Y la Biblia dice que la lengua es como una arma que causa muchísimo daño. Y tú vas a dañar a ti mismo y vas a entrar en tanto problema porque no controles tu lengua, no controles tu enojo, tu enfado, tú no controles tus emociones, ¿vale? Y hablar de usar el versículo que dice un hombre que no controla su espíritu es como una ciudad sin muro, no hay protección. Hay tanto momento bonito para sentar y enseñarlos, y así estás enseñándolos cómo es el mundo, ¿vale? Para que no entran en un mundo que no es. El padre permisivo tampoco está preparando a sus hijos, porque el mundo no es así. El padre que siempre dice sí, que da a sus hijos lo que piden. Lo que piden, él consigue. Tampoco es así y no está bien. Esto porque es una realidad que no es una falsa realidad que no corresponde con el mundo. Pero que Dios nos ayuda de tomar el tiempo, estar en la palabra de Dios nosotros mismos y luego transmitir esto a nuestra familia y sentar con ellos y utilizar cada momento que Dios nos regala para prepararlos. Porque la idea no es la idea, viene el momento cuando tu hijo ya no va a estar en casa y cuando ya tienen 18 años, por ley, él puede hacer lo que le dé la gana. Y tú tienes solo un tiempo corto para prepararlos y ponerlos en el camino del Señor y prepararlos con la sabiduría, entendimiento, inteligencia y todo aquello para servir al Señor y evitar la trampa y evitar que el Satanás viene para destruir sus vidas y causar muchísimo daño a ellos y a los demás. El libro de Proverbios es un sitio bueno para comenzar porque es un hablando a, a su hijo. Por ejemplo, para terminar, Proverbios 1 y versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán en tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientes. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo muy profundo. El padre dice a su hijo, cuando los pecadores, está hablando en plural, vienen para engañarte, no consientes. Tienes que estar firme en tus convicciones, firme para decir, no, yo no voy con esto, yo no voy a seguir este camino, no. Por eso dice, está pidiendo, oye, hijo mío, escúchame, escucha a mí, escucha a tu madre, ¿vale? Entonces, dos cosas, la teoría, que conocen bien este libro,
Mira, no pierdas tu tiempo con tonterías, ¿vale? Las cosas controversiales, las cosas más interesantes, conspiraciones. No, no, por favor, hay que entender bien lo fundamental de la Biblia. Hay que conocer bien lo que es principal de la vida cristiana, lo que cada cristiano debe conocer, ¿vale? Lo que es elemental, lo que es principal en la vida, la doctrina. En esto deberíamos enfocar, ¿vale? Para que tus hijos tengan un buen conocimiento sobre quién es Dios, la relación entre Dios y los hombres, la iglesia, la palabra de Dios, todo aquello que es la salvación, qué significa pecado, pecadores, perdón, redención, justificación, todo aquello tú puedes enseñar a ellos y no es tan difícil. Y luego es la teoría y luego es la práctica. Todo lo que hemos aprendido, cómo aplicarlo, cómo usarlo ahora en la vida. Y presenta una oportunidad, por ejemplo, y puedes decir, mira lo que Dios ha hecho, ¿vale? Yo he tenido momentos hermosísimos para hacer esto con mi familia. El otro día hemos dado algo como ofrenda y luego Dios nos ha bendecido con una ofrenda 3 veces más grande. Y yo he podido hablar con mi familia y decir, mire, Shana, ven aquí, Klaus, ¿recuerdas lo que hemos dado? Mira lo que acabo de recibir. Tú tomas un paso para Dios y Él toma 3 para ti. Cuando tú confías en Dios con tu dinero, cuando tú sigues los principios bíblicos, que no estás persiguiendo la riqueza, pero estás persiguiendo al Señor y estás firme en tus convicciones, Dios bendice. Y en esos momentos, no solamente pude yo enseñar a Shana un principio bíblico, pero cómo hemos aplicado la sabiduría de la Biblia y cómo Dios ha respondido. Entonces, esto es hermosísimo hacer. Es que la Biblia toma forma de vida. La Biblia es un libro viviendo, es un libro que tiene vida porque están mirando en tiempo presente cómo Dios está contestando nuestras oraciones, cómo Dios está guiándonos en la vida. Pues, hermanos, mucho ánimo a la lucha, a por ello, vamos a confiar en Dios, vamos a pasar tiempo nosotros en la palabra, con el Señor, en oración para corregir, preparar mi corazón y luego estar alerta, estar preparado para invertir en ellos. Teoría, práctica. O como dicen los alemanes, teoría, número 1, y número 2, la práctica. Teoría, práctica, que tenemos niños que se convierten en adolescentes, se convierten en jóvenes y luego adultos que tienen un buen conocimiento de la palabra y cómo usarlo y ser fuertes para el Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te ayuda y que Dios nos usa en esta forma. Y es una cosa, un niño Dios puede usar para cambiar el mundo. Y a lo mejor Dios está usando a ti para preparar tu propio hijo o un hijo espiritual que va a cambiar el mundo. Bueno, chicos, mucho ánimo en la lucha. Que Dios os bendiga.